Vamos a iniciar el conversatorio. Antes voy a leer la semblanza de la maestra Sayuri Herrera Román, quien va a moderar este evento. Ella es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una destacada trayectoria en el acompañamiento y defensa a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como feminicidio, tortura y ejecución extrajudicial. Dio clases en la UNAM, coordinó el área de defensa del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria y fue asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en defensa de víctimas de violencia de género. En 2008 fue galardonada con la medalla Omecíhuatl por su contribución en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Fue la primera fiscal especializada para la investigación del delito de feminicidio en la Ciudad de México, seleccionada por convocatoria pública. Actualmente es coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bien. Pues bueno, me corresponde moderar la mesa y vamos a comenzar con la lectura de la semblanza de la maestra Dulce Colín, que nos acompaña en representación de la licenciada Ingrid Gómez Saracíbar, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. Dulce Colín es directora general de Igualdad y Atención a la Violencia de Género en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, instancia responsable de dictar las políticas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y de transversalizar la perspectiva de género en la administración pública de la Ciudad de México. Anteriormente fue responsable de la política de gobierno abierto de la Ciudad de México como directora general de Gobierno Honesto en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en procesos de incidencia en políticas públicas y participación ciudadana desde distintos organismos como el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Organización Techo México, la Asociación de Emprendedores de México ASEM y Etos Laboratorio de Políticas Públicas. Estudió la licenciatura en Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y la maestría en Política Pública y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Además, cuenta con estudios de evaluación de políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y de políticas culturales en la University College Dublín. Es integrante de Democracia Deliberada y de REM-FEM, una red de mujeres feministas especialistas en territorio, ciudad y comunidad. Maestra Dulce, adelante, por favor, hagamos uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestra Sayuri. Me da mucho gusto estar aquí. De parte de la secretaria Ingrid Gómez Saracíbar, les manda un afectuoso saludo. Lamenta mucho no estar aquí, pero tiene la agenda muy complicada, dado que mañana se cumplen, daremos informe de los 3 años de la declaratoria de alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México y tiene una agenda complicada. Pero desde la Secretaría, desde que nos enteramos que la Fiscalía de Feminicidios estaba trabajando con este proyecto incipiente, el Atlas de Feminicidio, lo recibimos con muchísimo gusto porque entendimos desde ese entonces que esa iba a ser una herramienta y se va a convertir en una herramienta fundamental para diseñar políticas públicas, para la prevención de la violencia contra las mujeres y también porque es una forma más, una demostración más de cómo está cambiando la Fiscalía General de Justicia, de cómo se está transformando. En tan solo 3 años, la ahora Fiscalía, antes Procuraduría, se ha abierto sus puertas de una forma inaudita. Como ustedes recordarán, en 2019 iniciaron un proceso de gobierno abierto muy intenso y el Atlas de Feminicidios es una muestra más de esa apertura. En 2019 la Fiscalía abrió 2 bases de datos que se volvieron referentes muy rápido en el país.
Una es la base de datos de carpetas de investigación a nivel calle, con un nivel de desagregación inaudito, es un ejercicio de transparencia inaudito en el país, y yo diría que en la región. Y también abrieron la base de datos de víctimas, esa está desagregada por sexo, que es algo muy importante cuando hablamos de indicadores y de estadísticas con perspectiva de género. Esos dos hechos dieron pie a que también pudiera darse lo que hoy estamos viendo, que es el Atlas de Feminicidio, y habla de la apertura que tiene la fiscal Ernestina, habla de la voluntad política y también habla del equipo con la fortaleza técnica que tiene. Está aquí Sayuri, está aquí todo el equipo que está alrededor de ella, que hacen posible estas herramientas. El Atlas de Feminicidio no solo es una muestra de voluntad y de querer transparentar la información, habla también de las capacidades técnicas que tiene la Fiscalía hoy en día. Podemos ver cómo el cuidado que le han dado a la información, el cuidado que desde el enfoque feminista, de la geografía feminista que Diana le dio a este proyecto, se refleja en la herramienta que hoy ustedes pueden consultar, ya desde hace algunos meses, pero que hoy es el evento público, desde hace unos meses ya lo podemos consultar, y no hay más que celebrarlo y utilizarlo. A nosotras evidentemente nos gustaría y estamos seguras que esta herramienta se va a fortalecer, se va a robustecer con más variables, queremos saber más de las víctimas, pero también quisiéramos saber más de los presuntos agresores, porque solo así vamos a poder diseñar estrategias de intervención para la prevención, para la atención y para que nuestra ciudad sea una ciudad segura. Pero también me gustaría que ese atlas ya no siguiera creciendo, porque quiere decir que ya no tenemos muertes violentas de mujeres en la ciudad y es a lo que aspiramos, que ese atlas no crezca tanto o no crezca. Entonces yo solo quisiera felicitar la iniciativa de Sayuri con tu equipo, tienen años trabajando en esto desde que tomaste la Fiscalía y hoy para nosotras consideramos que también es un logro de las defensoras de derechos humanos que nos han antecedido, que han luchado por información, que han luchado por tener herramientas para defender a las mujeres, para prevenir, para generar estrategias de seguridad, y es un logro de todas las mujeres de esta ciudad. Así que yo quisiera invitarles a que lo retroalimenten, a que lo compartan, que lo usemos, porque si no lo usamos cae en desuso y eso tampoco es lo que quisiéramos, y que lo cuidemos al final del día. Y nada, que este atlas sea un referente para la Ciudad de México, para el país y para toda la región, para América Latina. Muchas gracias. Gracias, Dulce. Muchas gracias. Pues queremos agradecer la presencia también de nuestro comisionado de búsqueda, el maestro Enrique, presente también entre quienes nos acompañan el día de hoy. Esperamos que esta herramienta, el Atlas de Feminicidio, sea útil también para el entendimiento y la localización de las mujeres y las niñas que al día de hoy se encuentran desaparecidas y que habitaban y transitaban la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia, comisionado. Y bueno, vamos a continuar con la presentación del titular de la Unidad de Estadística y Transparencia de la Fiscalía General de Justicia, el licenciado Rodrigo Antonio Sánchez Castellanos, a mi izquierda. El licenciado Rodrigo estudió Economía en la Facultad de Economía de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Economía Pública. En el sector privado cuenta con una amplia experiencia como consultor en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el gobierno. Se ha especializado en presupuesto, finanzas públicas y en el Poder Legislativo, en donde trabajó en la sistematización de la información legislativa. En el ámbito social, de 2009 a la fecha, se desempeña como secretario general de Participando por México, asociación civil dedicada a promover la participación ciudadana. En el sector público laboró en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En ambas fue responsable de la sistematización de información, así como de la elaboración de productos tecnológicos para su análisis. Actualmente se desempeña como director general
de la Unidad de Estadística y Transparencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde es responsable del acopio de toda la información, toda, ¿no? La sistematización de toda esa información, la calidad de los datos, la georreferenciación de esos datos y el análisis para la generación también de políticas públicas en diversas materias. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Sayuri, y muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que el Atlas de Feminicidio es una herramienta que yo quiero mucho, que salió de hace varios meses de una plática con Sayuri, con Diana, de la cual recuerdo que eran muy entusiastas porque esta información se diera a conocer, lo cual a mí me llenó de energía y de ganas para trabajar en esto. Creo que lo sacamos, es una herramienta tecnológica que salió muy rápido. Quiero agradecer a mi equipo que está aquí presente, a Silvestre principalmente, responsable del desarrollo de esta herramienta. Y pues bueno, yo creo que el Atlas de Feminicidio es la primera herramienta que tiene la Fiscalía de transparencia proactiva. O sea, eso creo que aquí estamos haciendo historia. Ya dejamos atrás esa época en donde la Fiscalía ocultaba información, ¿no? Y ya no solo nos dedicamos a contestar solicitudes de transparencia, sino damos la información antes de que nos pregunten. Entonces, para mí ese es un cambio muy, muy importante, ¿no? Esto ya habíamos dado los primeros pasos en 2019, como mencionaba Dulce. Desde ese entonces publicamos datos abiertos. Esto creo que es el ejercicio de transparencia más grande a nivel nacional. Creo que ninguna fiscalía tiene esta información pública y georreferenciada. Eso es algo que definitivamente ninguna fiscalía lo tiene. Sin embargo, el datos abiertos tiene una limitante, ¿no? Que se requiere cierto conocimiento tecnológico para su análisis y para su explotación. Con el Atlas de Feminicidio queremos cambiar esto. Ahora no solo queremos poner la información en manos de todos, sino darle las herramientas para analizarla, ¿no? O sea, aquí podemos, aquí van a poder encontrar desde un mapa, que no sé si se puede ver, es este mapa en donde pueden ver de manera muy, muy sencilla los lugares en donde sucedieron los feminicidios. También van a poder encontrar gráficas para ver de manera sencilla y con gráficas cómo funciona. Van a poder bajar tabulados, que son tablas con los resultados por años, por tipo de información. Y también van a poder bajar la base de datos abiertos de esta información. Entonces aquí tenemos herramientas para todo tipo de conocimiento, desde el usuario más avanzado al usuario con menores conocimientos tecnológicos. ¿Para qué? Para que puedan tener todos y cada uno de los y las ciudadanas la información a su disposición. Para mí esto es un ejercicio de democratización de la información, lo cual me llena de alegría y felicidad poder compartirlo con todos ustedes. Y bueno, además de la información de datos abiertos que ya existía, aquí agregamos dos variables que la idea es ir agregando más poco a poco, pero ahorita tenemos dos variables adicionales que van a poder descargar de manera masiva de todas las carpetas de investigación relacionadas con el delito de feminicidio, que es el espacio en donde sucedió el delito y la relación víctima-victimario. Hasta ahorita no habíamos publicado esta información, hoy lo estamos haciendo pública. Y bueno, ya nada más me queda compartir un par de datos para hacer uso correcto de este Atlas de Feminicidio. Primero quisiera comentarles que es una información que se actualiza mensualmente. O sea, no es una información que está en vivo, ¿no? O sea, sino cada mes, los días 15, vamos a estar actualizando hasta el mes anterior. Entonces esto es importante que lo conozcan, ya que luego pasan carpetas de investigación y uno esperaría que estuviera reflejado de manera inmediata. Sin embargo, tenemos toda una metodología para no subir información incorrecta. Entonces nosotros tenemos una comunicación con la Unidad de Estadística, tiene una comunicación muy directa y constante con la Fiscalía de Delito de Feminicidio para validar aquellas carpetas que sí ya cuentan con los elementos suficientes para nombrarse feminicidio. Esto hace que nos retrasemos un poco y van a ser los días 15 los que se publique esta información. Esto es importante mencionarlo para tener mucho cuidado cuando se compara esta información con la que está pública en el Secretariado Ejecutivo o en los mismos datos abiertos de la Fiscalía.
ya que cada uno de ellos tienen cortes diferentes de publicación. También algo importante es que en el Atlas de Feminicidio se tomó la decisión de mapear víctimas, no carpetas. Entonces toda la información que se presenta habla de número de víctimas. Entonces si nos vamos al secretario ejecutivo y vemos la información, generalmente encontramos la información de carpetas. Entonces ahí va a haber un tema de diferentes números, pero no tiene que ver por la metodología que se está usando en cada uno de ellos. Bueno, finalmente me queda decirles un tema ya técnico. Fue diseñado para hacerse uso en Chrome, en Safari y en Firefox. Tenemos algunos problemas todavía con Internet Explorer, pero lo estamos arreglando. Y bueno, también se puede ver en móviles. No está diseñado para verlo en teléfonos móviles, pero se puede ver, o sea, lo pueden consultar en sus teléfonos. Va a ser un poco difícil porque, bueno, es muy pequeña la pantalla, pero realmente está diseñado para hacerse uso en su computadora, pero sí se puede ver en móviles, ¿no? Pero finalmente no me queda más que el deseo que esta herramienta sea muy, muy útil para periodistas, para la organización de la sociedad civil y para toda la ciudadanía en general, y que juntos podamos ser copartícipes en la solución de este gran problema y para generar políticas públicas, ¿no? Pues eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Queremos aprovechar también esta pausa para agradecer la presencia de la fiscal Erika Arellano Aceves, que es nuestra fiscal de delitos cometidos en agravio de grupos de atención prioritaria. Muchas gracias, fiscal, por su presencia. Agradecer también la presencia del fiscal Miguel Ángel Barrera, fiscal de niñas, niños y adolescentes, y la presencia también del fiscal Alejandro, que también nos está acompañando como titular de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, así como de la maestra Nancy Iniestra, que es nuestra directora de Centros de Justicia para Mujeres. Muchas gracias, maestra Nancy. Vamos a escuchar las palabras del doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales, David Herrera Santana, agradeciendo muchísimo al maestro David su acompañamiento. Sabemos que además en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde se cuenta con esta licenciatura en Geografía, en la que pues ha participado también en la docencia, es donde también pueden de alguna manera conocerse, impulsar también el análisis de la espacialidad de la violencia y pues impulsar también las inquietudes y compartirlas con nuestra querida geógrafa Diana Esbri, ¿no? en el momento en el que entra a estudiar en esta facultad. El maestro, el doctor David Herrera, como ya les decía, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor titular de tiempo completo en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es corresponsable del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica en la misma facultad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones destacan la autoría del libro El siglo del americanismo, publicada por Editorial Acal en 2020, y la coordinación del libro Geopolítica, publicada por Trama en 2020 también. Muy bienvenido, doctor, un placer de verdad tenerlo entre nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, es un placer estar aquí. Agradezco mucho a la maestra Sayuri Herrera por la invitación, ¿no? Es un honor. Agradezco todavía más a Diana Esbri, que pues ha sido alumna, ha sido colega, amiga, compañera, geógrafa en la Facultad de Filosofía y Letras. Hace unos meses Diana nos compartía en la facultad su idea de generar junto con el equipo de la Fiscalía este atlas sobre feminicidios y nos pareció una idea bastante buena, ¿no? Una idea bastante oportuna, una idea que debía de materializarse y hoy estamos aquí en la presentación justamente de este atlas.
a mí me gustaría reflexionar un poco de la trascendencia, digamos, social del Atlas sobre feminicidios en la Ciudad de México, empezando un poco por la razón cartográfica y el papel que tiene justo el Atlas de feminicidios en esa razón cartográfica, ¿no? La razón cartográfica, que es un campo, digamos, amplio de conocimiento y de experiencias humanas, es también un campo contradictorio, ¿no? Por una parte, amplía esa experiencia humana y amplía sus conocimientos, pero por otra parte también en algún momento coadyuva a procesos de jerarquización y de producción de la propia espacialización de la violencia, ¿no? La cartografía la consideramos generalmente como una representación, ¿no? Normalmente se le considera como una representación de la realidad. Lo que pocas veces reflexionamos es cómo las representaciones no son neutras, no están representando algo que existe per se y que se plasma en un mapa, sino que las representaciones son productivas. La representación produce un orden, produce una espacialización, induce jerarquías que se basan eminentemente en tres grandes ejes: el eje de la raza, ¿no? El eje del género, ¿no? las regulaciones sexogenéricas, y el eje de la clase, como formas de ordenamiento social, como formas de jerarquización social. La cartografía tradicionalmente por eso ha sido el conocimiento predilecto de las praxis imperialistas y de las praxis también estatales, de ordenamiento, de observación de la sociedad, de producción de un orden, de una forma específica, de una formulación concreta de qué debe de ser la sociedad. Y en ese sentido, si pensamos la representación cartográfica como una forma productiva, podríamos comprender que también en algún momento se vincula esa racionalidad cartográfica con una serie de violencias que han estado ordenando y jerarquizando lo social. Violencias raciales, violencias de clase, violencias de género precisamente, que son estas últimas las que nos ocupan hoy, ¿no? Cómo la cartografía imperante ha plasmado una forma de ordenamiento basado en unas violencias que se reproducen, que se espacializan constantemente y se normalizan en la forma en cómo la sociedad se reproduce. Cuerpos feminizados, ¿no? Cuerpos de sujetos feminizados que son violentados y que son sujetos a un orden patriarcal, heteronormativo, ¿no? A un orden violento que les condiciona de pronto a reproducirse de ciertas maneras, ¿no? Les condiciona, les orilla a reproducirse en los márgenes de una brutalidad utilitaria que vamos a ir encontrando como formadora de una socialización bastante normalizada, bastante vivencial en el sentido del propio cuerpo de las mujeres, ¿no? Estas representaciones cartográficas que podríamos decir también han sido bastante indolentes en términos de esas violencias, ¿no? Al normalizarlas, al naturalizarlas, no las piensan, no las reflexionan, no permiten de pronto atenderlas con la urgencia y la necesidad política y social que debería de hacerse. Esto ha venido cambiando las últimas 2 décadas quizá, y sobre todo la última década, con el surgimiento y consolidación de las llamadas cartografías colaborativas o participativas, ¿no? Las cartografías que salen precisamente de la propia necesidad social, vamos a decir, de deslocalizarse y de descodificarse, ¿no? Si las cartografías imperiales, estatales, lo que hacen es codificar y jerarquizar a la sociedad, las cartografías colaborativas y participativas lo que tratan de hacer es deslocalizar y descodificar a los sectores a los cuales se les ha asignado un lugar específico. El caso específico nuevamente de los cuerpos femeninos asignados como objetos, como mercancías, como cuidadoras, como agentes de la reproducción social, etcétera. Los cuerpos femeninos destinados a ciertos lugares, a ciertos espacios. Estas cartografías colaborativas o participativas han buscado justo eso, deslocalizar al sujeto femenino, deslocalizar al sujeto subalterno en términos generales, ¿no? Y generar nuevas formas de interacción política o sociopolítica. Es verdaderamente una innovación tremenda lo que se presenta hoy en términos de un atlas de feminicidios en la Ciudad de México, porque es una propuesta que viene desde la institucionalidad, que tradicionalmente la institucionalidad, digámoslo claramente, se encuentra históricamente en deuda con las violencias, ¿no? Con la atención de la violencia
en la Ciudad de México, en el Estado mexicano, en el amplio espectro de la sociedad mexicana. La institucionalidad ha quedado corta, ¿no? No ha podido enfrentar, y muchas veces también, digámoslo, no ha querido enfrentar estas violencias. Pero por primera vez tenemos una institucionalidad que lanza esta forma de cartografiar, y esta forma de cartografiar que es una representación igualmente productiva, pero que desde mi perspectiva busca producir otra cosa, precisamente un sentido más horizontal, más de justicia, más participativo, que involucre a víctimas, ¿no? Que involucre a familiares, que también deslocaliza el sentido tradicional, ¿no? nuevamente de la víctima y del sujeto femenino, ¿no? Que algo que me pareció bien importante en el Atlas de Feminicidio es, sin violar, por supuesto, el derecho a la privacidad y los datos de privacidad, pero es cómo vuelve a dignificar a las personas, cómo las deslocaliza de ser números y estadísticas a volverlas a centrar como personas, a darles esta dignidad necesaria, porque también la tradición institucional ha sido esa, la de robar la dignificación de las personas, de los familiares, de las víctimas, convertirles en números, en estadísticas. Y el Atlas sobre feminicidio en la Ciudad de México creo que hace un buen esfuerzo, primero, ¿no? que hay que nutrir, que hay que enriquecer posteriormente, pero un esfuerzo importante que es el de dignificar nuevamente a las personas, el de deslocalizarlas y decir nuevamente tienen una personalidad, una subjetividad específica que no se borra con el hecho atroz del feminicidio, que tiene que regresar a la agencia política, al debate político nuevamente de la sociedad, ¿no? Este Atlas de Feminicidio me parece que es una herramienta que va a replantear o tendría que replantear las relaciones institucionales y con la sociedad, ¿no? Las relaciones que normalmente se tiene entre la institucionalidad y la sociedad, las víctimas, las familias, ¿no? Las organizaciones y las personas organizadas en búsqueda de desaparecidas y desaparecidos. Creo que este tipo de herramientas debe de deslocalizar también esas jerarquías tradicionales, ¿no? Sayuri decía algo bien importante, que es hay que dignificar y centrar la vida, ¿no? La vida tiene que estar en el centro y la protección de la vida, y también la forma en cómo debe de deslocalizarse la jerarquía tradicional, en donde la institución era la que marcaba, la que decía, la que ocultaba, ¿no? Lo decía Rodrigo con todas sus letras, ¿no? Esa forma en cómo se ocultaban datos, ahora a abrirse incluso a la participación social, que es la única que podría verdaderamente virar el rumbo hacia una nueva forma de conformación y estructuración de una verdadera comunidad, ¿no? Me parece que las estadísticas sobre las cuales está basada la elaboración del Atlas sobre feminicidio son muy preocupantes, ¿no? Lo primero que marca en términos de dónde ocurren las violencias feminicidas, se ubican los espacios domésticos, ¿no? Cerrados, y entonces pensemos los lugares donde tradicionalmente la razón cartográfica ha localizado a las mujeres como el lugar por excelencia, los lugares domésticos como las encargadas de la reproducción y el cuidado, ¿no? de la familia, ahí se les ha localizado, pero también es el lugar más violento, el lugar donde más se le violenta, el lugar donde pueden encontrar incluso la muerte, ¿no? El segundo lugar donde ocurren más violencias feminicidas tiene que ver con el espacio público abierto, lo cual quiere decir que entonces también es un espacio vedado para la libre circulación de las mujeres. Es un espacio en el cual se ejercen una multiplicidad de violencias que condicionan la forma en cómo las mujeres lo habitan, en cómo las mujeres lo transitan, en cómo las mujeres lo viven. Porque en este país lleno de violencias, las violencias son diferenciadas y las violencias se viven y se perciben también de manera distinta, y sin duda los cuerpos femeninos y los cuerpos feminizados son los que más reciben ese tipo de violencias y los que más se condicionan en términos de la capacidad de circular, la capacidad de actuar, la libertad para transitar en el espacio público, ¿no? Son datos extremadamente preocupantes, me parece, pero son datos que de pronto el propio Atlas de Feminicidio puede llegar a esclarecer, a poner a la vista de todas y todos, y a permitirnos entonces repensarnos como sociedad, ¿no? Algo importante que me parece no es fácil de hacer, pero habría que transitar no solo en el Atlas, sino en la propia razón
cartográfica imperante, deberíamos de transitar de la cartografía de acupuntura, digamos, ¿no? O sea, el marcar los puntos violentos, hacia una cartografía que refleje las relaciones sociales y las múltiples violencias que se ejercen, ¿no? Porque de pronto también la acupuntura estigmatiza, ¿no? Estigmatiza en el sentido de los espacios violentos, cuando en realidad lo que tenemos es una forma de interacción social violenta, una forma de interacción social que permite el feminicidio. Si el feminicidio ocurre eminentemente en espacios domésticos, es porque la socialización se basa sobre esas propias violencias feminicidas y es lo que tendremos que estar atacando, ¿no? A mí me parece que este paso que se ha dado con el Atlas sobre feminicidio en la Ciudad de México es un paso pequeño en términos de la deuda histórica que tiene el Estado mexicano y la Ciudad de México específicamente con esas violencias, pero es un paso importante, es un paso relevante que ojalá, ¿no?, nos lleve precisamente a algo que ya se decía en la mesa y yo comparto totalmente, a que este Atlas se vuelva un documento histórico, que en algún momento podamos decir, este México era un México violento, feminicida, pero ahora ya no lo es, o a partir de ahora ya no lo es, ¿no? Quisiera concluir, por supuesto, con una frase que se ha vuelto bastante relevante en el ámbito internacional, la frase que pronunciara Estela Hernández Jiménez y que hace poco Francia Márquez en la toma de posesión en Colombia repetía: en pie de lucha por nuestra patria, por la vida y por la humanidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David, por poner el acento en las obligaciones del Estado para garantizar la vida de las mujeres y las niñas. Efectivamente tenemos una deuda de justicia histórica. Ya decía también en su momento Carlos Beristain, cuando participaba en el GIEI, el grupo interdisciplinario de expertos y expertas que conformó la Comisión Interamericana para la Investigación del caso Ayotzinapa, la impunidad es histórica y la impunidad es pedagógica también, ¿no? Nos recreamos en la impunidad, aprendemos que no hay posibilidades de transformación cuando hay impunidad histórica, cuando sabemos de casos emblemáticos que no han sido resueltos. Por eso la importancia de generar otra pedagogía, ¿no?, la pedagogía de la justicia frente a esa impunidad, ¿no?, frente a esa impunidad social también que justifica las muertes de las mujeres, que la justifica también mediáticamente para hacernos prescindibles, para devaluar nuestra vida, justificar nuestra muerte, para no responsabilizarnos de lo que implica garantizar la vida. La impunidad política, cuando tenemos personas que deben ser procesadas, que deben ser sancionadas, que deben ser inhabilitadas del servicio público y que están en cargos de representación en una democracia como la que estamos tratando también de consolidar, y para eso es bien importante sancionar también a quienes no investigan diligentemente, a quienes obstaculizan el acceso a la verdad y a la justicia para las familias. Nos quedamos con esa tarea, la hacemos nuestra. Queremos también agradecer la presencia de las madres de las víctimas de feminicidio. No sé si pudieran, por favor, colocar el mapa que tenemos, donde están esos puntos, ¿no?, que nos decía el doctor David, que no deben utilizarse en modo alguno para estigmatizar los espacios, sino específicamente sí para entender nuestras interacciones y por qué la falta de garantías de derechos económicos, sociales, culturales, a la educación y al trabajo es lo que vulnera las condiciones de vida de las mujeres y es el caldo de cultivo primigenio del feminicidio. Son vidas lo que estamos viendo allí, que fueron tomadas por otros que creyeron que tenían el poder, que podían decidir y que decidieron por muchas de nosotras. Y quiero agradecer precisamente en razón de ello
la presencia de la señora Patti, madre de Cianya, víctima de feminicidio en Puebla. Agradecer la presencia de la señora Araceli, madre de Abigail, víctima de feminicidio en Ciudad de México. Agradecer la presencia también de la señora Magdalena, madre de Susana Garrido, que el día de hoy nos acompaña, Susana que era maestra. Gracias a la señora Margarita, madre de Campira, presente también aquí el día de hoy con nosotras. Agradecer la presencia de la señora Yolanda, madre de Jessica, que egresó de la licenciatura en Ingeniería en la UNAM, víctima de feminicidio en mayo de este año. Agradecer también la presencia, señora, nos estamos conociendo apenas, están también otra mamita acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias que están aquí con nosotras. Quiero presentarles a Diana Esbri Juárez. Diana Esbri es geógrafa feminista, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Diana Esbri participó también en la Facultad de Filosofía y Letras en la defensa de los derechos de las estudiantes, de las estudiantas allá en la facultad, frente al acoso, frente a la violencia sexual, frente a las agresiones que muchas veces impiden que nosotras las mujeres continuemos nuestros estudios, porque somos expulsadas de las universidades muchas veces no solo por razones económicas, sino porque somos agredidas y violentadas por ser mujeres, y entonces no cumplimos nuestros sueños de ser abogadas, de ser geógrafas, de ser ingenieras. Y Diana pues ha defendido los derechos de las estudiantes en la UNAM en su momento, y se sumó también a la defensa de Lesbi, cuando ocurrió también su feminicidio el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria. Diana dedicó sus estudios al análisis espacial de la violencia contra las mujeres y su defensa en instituciones educativas. Se especializó en el análisis de la geografía desde un enfoque feminista y de derechos humanos. Colaboró en el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, Asociación Civil, y en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Se ha formado también con especialidades en análisis de datos y feminicidio, organizado por la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos y el Data Feminism, laboratorio de Massachusetts. Organizó a familiares de presos políticos y víctimas de feminicidio, desaparición forzada, homicidio y ejecución extrajudicial. Como parte de la comunidad estudiantil de la UNAM, formó parte del grupo de acompañamiento político a la familia de Lesbi Berlín. Formó parte del movimiento Yo Soy 132 y de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, las MOFIL. Ha sido reconocida por su trabajo como fotógrafa, en el cual ha plasmado el movimiento de las mujeres en las calles, en la exigencia de sus derechos humanos frente a la violencia feminicida. Inició su labor en la Fiscalía General de Justicia como titular de la Unidad de Análisis y Estadística de la Fiscalía del Delito de Feminicidio, recién creada en enero de 2019, fortalecida, consolidada ya para esta época. La Fiscalía de Feminicidio inició con 8 ministerios públicos. Cuando su servidora concluyó sus labores como titular de la Fiscalía de Feminicidio, se contaba con 18 ministerios públicos. Actualmente, desde la Coordinación de Investigación de Delitos de Género, hemos asignado 8 ministerios públicos más. Actualmente, la Fiscalía de Investigación de Delito del Feminicidio cuenta con 26 ministerios públicos que están capacitados para poder atender a cada una de las familias y dar respuesta y abrir el camino a la justicia y abatir la impunidad. Nos parece muy importante consolidar nuestra Fiscalía, cuidar nuestra Fiscalía. Es una Fiscalía que responde a una demanda social de la alerta por violencia de género. Es la Fiscalía, como bien dicen las madres cada que están allí con nosotros, es nuestra Fiscalía, es su Fiscalía, es la Fiscalía de las madres y de las sobrevivientes, que está también entre nosotras Dafne, sobreviviente de tentativa de feminicidio. Para cerrar,
Diana Esbri, actualmente se dedicó en la Fiscalía de Feminicidio a poder recuperar los datos, a sistematizarlos. Para ello, además, fue necesario, y agradecemos muchísimo la labor de todo el equipo de la Fiscalía de Feminicidio de la Ciudad de México, porque sin esa tarea de buscar también en las carpetas, de proveer la información a DIAN, no habría sido posible este atlas. No habría sido posible sin el trabajo de cada una de las personas que pertenecen a la Fiscalía de Feminicidio, actualmente bajo la titularidad de la fiscal Brenda Celina Bazán Varela, la maestra Brenda, que también la lleva de manera muy digna y muy competente. Diana actualmente es directora de Estadística en la Coordinación General de Delitos de Género. Estamos apoyándonos, colaborando con el maestro Rodrigo para hacer un análisis más amplio de lo que ha sido, de lo que estamos presentando, de lo que ha significado el Atlas. Queremos analizar y estamos analizando la violencia de género contra las mujeres en los ámbitos familiar y doméstico, en el ámbito que ha representado también la violencia sexual, que aquí está también presente la fiscal Josefina Galindo, fiscal de delitos sexuales. Queremos analizar la violencia desde muy distintos ángulos, no solamente para quedarnos con los datos que nos reflejan una situación, sino también para poder transformar la realidad que estamos viviendo. Allí está nuestro compromiso, nuestra apuesta, nuestras esperanzas y también nuestros resultados, porque tenemos resultados. Diana, sin más, pues cederte la palabra, agradecerte infinitamente todo tu trabajo. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos por su asistencia en este evento. Les agradezco personalmente e institucionalmente mucho que estén aquí en este momento. Pues sí, empezar por los agradecimientos. En primer lugar, pues agradecerle a la maestra Sayuri, que es una líder increíble, muy humana, muy sentida, muy comprometida y que día con día nos enseña que para investigar feminicidios, para investigar cualquier delito de género, con el corazón en la mano y la escucha a las víctimas, eso es lo primordial. Cada día nos lo enseña con sus experiencias y le agradezco mucho que me permita acompañarla en esta encomienda, y agradezco también a la fiscal general por este trabajo tan grande, por encomendarnos este trabajo tan grande que es el Atlas de Feminicidios, y precisamente porque tiene una intención de innovar, de transformar las instituciones. Eso se agradece por completo, sobre todo viniendo de sociedad civil. Se reconoce que hay una intención de transformar y de innovar la Procuración de Justicia. Especialmente y por sobre todas las cosas, agradecerle al equipo de la Fiscalía de Feminicidios que se encuentran aquí, licenciada Berito, increíble, todos, el licenciado Paquito, Lalo, todas las personas que conforman la Fiscalía de Feminicidios, que con una escucha atenta y con muchísimas carencias, pero que logramos esto es trabajo de todo lo que ustedes también me compartieron y me enseñaron en ese tiempo, y por esas experiencias les estoy infinitamente agradecida. Y pues también agradecer al equipo de servicio social, ¿no? Porque la verdad es que mucho del trabajo que se hace no sería posible si no fuera por las compañeritas y compañeritos que hacen su servicio social junto con nosotras y nosotros. Definitivamente a la Unidad de Estadística y Transparencia y a todo su equipo, que son personas increíbles, que desde el primer momento me abrieron las puertas, que yo no tuve que estar preguntando, sino que ellos me resolvieron, ellas y ellos me resolvieron todas mis dudas y me acompañaron en este proceso, y les agradezco infinitamente. Y pues claramente a David, ¿no? Que pues sus enseñanzas también me hicieron llegar hasta acá. Bueno, pues como ya dijo la maestra, yo vengo de la sociedad civil también, junto con ella, acompañé muchos procesos de lucha, y creo que eso también hace que tenga un sentido mucho más humano, un enfoque de derechos humanos, un sentido feminista, ¿no? De lo que debería ser la justicia.
Reconozco la enorme labor de todas las personas de la sociedad civil, las académicas, con quienes me senté para generar esta base de datos que llevó a la creación del Atlas. Son personas cuyo conocimiento y cuya trayectoria son total y completamente necesarias para seguir transformando nuestras instituciones. Nos sentamos, platicamos y colectivamente reflexionamos qué era lo que se necesitaba sistematizar para tener una base de datos que realmente sirviera para el análisis de feminicidios. Y pues eso fue lo que hicimos, ¿no? Sentarnos, reflexionar y llevar a cabo esta base de datos. El trabajo colaborativo con estas académicas y con estas organizaciones de la sociedad civil es total y completamente elemental para construir instituciones muchísimo más humanas, más transparentes y muchísimo más eficaces, responsables también. Este proyecto surge con una necesidad de explicar de manera proactiva, como ya ha mencionado Rodrigo, explicar de una manera proactiva, transparentar la información que día con día se estaba sistematizando en la Fiscalía de Feminicidios. Absolutamente todos estos datos que componen esta investigación estaban dentro de una base de datos y todas estas carpetas de investigación pasaban por un estudio multidisciplinario de las personas que conforman la Fiscalía de Feminicidios para poder acreditar o descartar las razones de género. Acercar los datos de feminicidio a nuestra sociedad también es un acto de memoria. La cartografía nos permite dimensionar las problemáticas sociales, nos permite dimensionarlas, nos acerca a esas problemáticas sociales, nos hace entenderlas de una forma completamente distinta, muy diferente a una sola gráfica. Podemos ver en las noticias una gráfica de barras, un pastelito, que no nos dice nada, pero verlo en un mapa es muy diferente porque es el lugar que habitamos, es el lugar que transitamos todas y cada una de nosotras. Nos hace dimensionar la violencia feminicida de una forma completamente distinta. Y para esto es importante destacar que esta herramienta es para que las personas que generan política pública lo hagan de una manera informada. Definitivamente el análisis de datos debe estar transversalizado por la perspectiva de género y por una perspectiva feminista. Necesitamos avanzar desde ahí, esa va a ser la visión transformadora. No podemos seguir en lo que ya existía, necesitamos continuar transformando y definitivamente ver los datos desde un enfoque de género, hacer estadística con un enfoque de género, es intentar transformar la realidad que vivimos las mujeres. Es muy importante destacar que el feminismo no es solamente un movimiento político, sino que también nos brinda las herramientas teórico-metodológicas para generar este tipo de herramientas, para pensar y reflexionar el mundo que habitamos de formas muy distintas, muchísimo más sentidas. Existen también otras formas de hacer cartografía social, existen otras formas de pensar los datos estadísticos y los sentir-pensares que llevamos cada una de nosotras. Es un mundo lo que podemos generar con los datos y también con sentarnos, con escucharnos, con reflexionar. Definitivamente una base de datos o generar una base de datos no es la finalidad, sino que construimos esta base de datos que después se convirtió en este atlas y que esperamos que se convierta en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, con un pequeñito peldaño hacia la erradicación. Ese es el objetivo. Es importante pensar qué es lo que creamos, qué es lo que proponemos con estos datos. No se puede quedar en una base de datos, sino pues apelar a la creatividad, a qué es lo que estamos proponiendo para genuinamente transformar la realidad en la que todas las mujeres y las niñas habitamos. Este atlas se construyó en un largo periodo, la verdad. Fue un trabajo muy arduo, me tuve que sentar con todo el personal a leer, a releer carpetas, a que me explicaran un montón de cosas, porque bueno, pues yo también pues soy geógrafa, entonces había muchas cosas del derecho que yo no conocía y que muy amablemente, muy cariñosamente todos los compañeros y las compañeras me explicaron pasito a pasito y la verdad es que fue un trabajo muy fuerte y es enteramente colaborativo.
Esto no se puede pensar que lo podría hacer una sola persona, definitivamente eso sería imposible. Aquí están las personas que lo hicimos, pero además con nosotras están los equipos de un montón de gente que llevó a cabo esta herramienta. No es una sola persona, es toda una comunidad que se interesa en cómo estamos viendo los datos, cómo estamos haciendo estadísticas. Aquí en este atlas pues estamos viendo tres cosas importantes, que son pues el grupo etario. El grupo etario es una variable sociodemográfica que nos puede indicar las vulnerabilidades o incluso el estado de indefensión de las víctimas, que más allá de solamente decirnos las edades, nos invita a reflexionar sobre cómo se materializa la violencia en las mujeres adultas mayores o en las niñas, la violencia feminicida. También tenemos la relación víctima-victimario, que pues es una variable contextual para comprender el núcleo de confianza que existe entre las mujeres y los generadores de violencia. Súper. No sé quién lo está mostrando, tal vez es Areli. Muchas gracias, Areli. La relación víctima-victimario, sí está ahí la relación, ¿no? Sí, perfecto. Esa es la relación víctima-victimario. Si se dan cuenta, justo entre estas cosas que explicaba Rodrigo, lo que ustedes están viendo son macrocategorías, ¿no? En estas variables no estamos diciendo esposo, no estamos diciendo novio, estamos diciendo la macrocategoría de la relación víctima-victimario. Lo tenemos desagregado y lo tenemos muy bien sistematizado con específicamente el tipo de relación, pero bueno, es un primer ejercicio que todavía necesitamos seguir reflexionando junto con todas ustedes, con las académicas, con las personas que componen las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, pues también está el tipo de espacio, que es una variable pues geográfica, que va más allá de indicarnos solamente un punto en el que sucede el hecho, precisamente como menciona David, pues estamos hablando de espacios domésticos, uno de los lugares que podría o que tendría que ser nuestro lugar seguro, que definitivamente no lo es, ¿no? Y eso pues va de la mano con la naturaleza oculta del delito de feminicidio. Por otro lado, también tenemos el espacio público que bueno, está en las razones de género del Código Penal de nuestra ciudad, y que pues bueno, no solamente nos habla de dejar un cuerpo de una mujer en la vía pública, nos habla del proceso de basurificación de los cuerpos que se tiene, el tratamiento de los cuerpos de las mujeres que son privadas de la vida, ¿no? Esta herramienta, como ya mencionaron la maestra Sayuri, pues surge de los datos oficiales. Esta herramienta no surge de la nota roja, que también pues es algo que ya nos ha solicitado las mismas familias y las organizaciones de la sociedad civil, de que ninguna de nosotras somos la nota roja, ninguna de nosotras somos estadísticas. Todas nosotras somos historias, somos las canciones que cantamos, somos los abrazos que compartimos, somos toda esa vida que tenemos, pero no somos el hecho violento y muchísimo menos somos estadísticas. Había una necesidad de sacar de la nota roja a las compañeras y pensar cómo podíamos hacer una herramienta de mejor manera. Este atlas de feminicidios es de ustedes, es de nosotras, es de todas las personas de la Ciudad de México, quienes habitan, es de la sociedad, y estamos completamente abiertas a escuchar estas reflexiones, a pensar juntas cómo podemos seguir construyendo estas herramientas que genuinamente transformen la realidad de las mujeres. Esa es la apuesta de la geografía feminista, transformar la realidad de las mujeres de manera inmediata y a largo plazo. Esa es la apuesta de la geografía feminista, y creo que debe ser la apuesta de todas y de cada una de nosotras en el lugar que ocupamos de servicio público, transformar la realidad de las mujeres de manera inmediata y a largo plazo. Hay un correo electrónico a donde nos pueden escribir, que se encuentra abajo de la pantalla principal. Si me apoyan a ponerlo, el correo es mapafeminicidioscdmx@gmail.com. Ahí pues les estaré leyendo, les estaré escuchando y estaré reflexionando con ustedes para que podamos hacer algo en contra de la violencia feminicida. Y pues bueno, para
para cerrar un poco, porque creo que en estos lugares de procuración de justicia también es necesaria la geografía, es muy, muy, muy necesaria, y a veces es raro, ¿no?, que haya geógrafas y geógrafos haciendo esta chamba, pero existimos, ¿no? Y creo que es muy importante que se abran más estos lugares de incidencia política y pública para la geografía. Y pues bueno, concuerdo con la geógrafa mexicana Emily Medina, que nos dice: las geógrafas feministas trabajamos en la creación de nuevos y mejores espacios en los que la violencia y la discriminación no tengan cabida, para que nuevas generaciones vivan libres y sin miedo. Creo que tenemos que apostarle a que esta no puede ser la realidad que le dejamos a las compañeras que vienen, esta no puede ser la realidad que le estamos dejando a esas niñas que ahorita vemos creciendo, esta no puede ser la realidad. Les agradezco mucho la escucha y pues justicia para todas todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Pues la invitación está, el atlas está disponible en la página geoatlas.fjcdmx.gov. Hay por ahí una pestañita donde vienen también, como ya lo explicaba Rodrigo al inicio, el resumen estadístico. El atlas está 2019 a esto justo, ¿no? Vienen los totales por año 2019, 20, 21 y 22 de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Tenemos, como les decía Rodrigo, un desfase más o menos de un mes en la incorporación de la información, porque constantemente se revisa cada caso y se valida si hay o no en esas muertes violentas de mujeres razones de género, y se revisa si se trata de un supuesto suicidio, de un supuesto accidente, de una escena que aparenta ser suicidio y no lo es. Se revisa también de manera colectiva para que cada uno de los casos que se validan también de manera colegiada pueda colocarse en ese atlas. Y también tenemos otras estadísticas un poco más abajo que nos refieren también las tendencias anuales de la incidencia de feminicidio en la Ciudad de México, el trabajo que hemos estado desarrollando, y que por eso existe una Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, porque no es tarea exclusiva de una Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio. La erradicación es una tarea que se comparte por una Fiscalía General de Justicia en su conjunto, pero específicamente en la Coordinación de Delitos de Género, con el trabajo de todas las fiscales, los fiscales y las directoras y directores que componen esa coordinación, y que existe también para buscar prevenir y erradicar el feminicidio. En la siguiente, por favor, abajo. Aquí está la desagregación por grupo etario, donde podemos observar cómo las mujeres que se encuentran en una etapa de productividad, de mayor energía para el trabajo, las mujeres adultas entre 30 a 59 años, es el grupo etario que nos representa el mayor número de personas que han sido violentadas por razones de género. No tenemos, digamos, hay mujeres víctimas, niñas víctimas, adultas mayores, abuelas víctimas de feminicidio, porque las razones de género y la discriminación es transversal también. En cada etapa de nuestra vida hay esa discriminación, y en cada una de esas fases y con ese enfoque diferencial también necesitamos trabajar para erradicar, porque el feminicidio es causa y consecuencia de la discriminación. En la siguiente, por favor. Esta, que es el tipo de espacio del que nos estaba compartiendo Diane, cómo tenemos mujeres víctimas de feminicidio en el espacio público, el espacio abierto público, que es lo que refería que se denomina la basurización de los cuerpos, la exhibición, el depósito de los cuerpos en calles, en canales, en vía pública,
y cómo eso significa también la degradación de lo que significan nuestras vidas. También en el espacio cerrado doméstico es el que nos representa un mayor número de víctimas, donde podemos ver cómo en nuestros hogares es en donde corremos el mayor de los riesgos por la interacción de la que ya hablaba el doctor David, es la intervención social en esa dinámica de relación violenta donde hay asimetría de poder, porque generalmente hay mayor poder económico, mayor poder político, mayor nivel educativo de los varones, y eso se debe justo a que no vivimos todavía en plena igualdad de derechos, en igualdad sustantiva. Esta es una búsqueda, una lucha por la igualdad, ¿no? Ya desde la Revolución Francesa y otros tiempos se hablaba de eso. Bueno, ahora las mujeres encabezamos esa lucha. Tenemos también el espacio cerrado no doméstico, en el trabajo, en los hoteles, en las escuelas, ¿sí? Son espacios también cerrados en los que hay que hacer intervención. Aquí nos está diciendo dónde hay que intervenir, ¿Cómo? Eso lo tenemos que analizar de manera conjunta, qué es lo que sí puede funcionar, pero aquí sabemos dónde hay que intervenir y por eso insistimos en que el Atlas de Feminicidio es una herramienta para generar política pública, para erradicar el feminicidio. Y espacios indeterminados, ¿no? Que tenemos ahí un análisis que hay que ponderar todavía. Entonces, pues estas son parte de un trabajo que ha sido consolidado a lo largo ya prácticamente pues de 3 años de creación de la Fiscalía de Feminicidio. El 17 de septiembre es el aniversario de la Fiscalía de Feminicidio, cumplió 3 años este año, y que reconocemos y agradecemos muchísimo que a partir de la alerta de violencia de género contra las mujeres, todos estos esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia, de la maestra Ernestina Godoy, que ha estado al frente de todos ellos con una determinación, con un compromiso de verdad para que podamos garantizar, para que podamos construir, pero sobre todo un compromiso para escuchar y para reunirse con las mujeres, con las víctimas, con las familias, y también pues desde los servicios periciales hacer la labor que nos corresponde para esclarecer los hechos, para garantizar la verdad, la justicia y la no repetición, porque en la no repetición está la justicia verdadera. Entonces, bueno, cerraríamos aquí. Quisiéramos abrir un momento para preguntarles también en este diálogo, en este encuentro, si hay quienes quieran compartirnos. Estaríamos recibiendo 3 participaciones inicialmente. Abrimos a esa ronda a quienes nos acompañan el día de hoy, y posiblemente estaríamos también haciendo pues el cierre. Entonces, micrófono abierto para ustedes. Si hay alguna o alguno que quisiera compartirnos su sentir o sus consideraciones o reflexiones. Si no es así, pues nos llevamos la tarea también, ¿verdad?, de lo que hemos escuchado hoy. Señora Margarita. Monse, por favor, comparte a la señora Margarita el micrófono. Buenas tardes. Yo estoy muy agradecida con esta fiscalía porque era muy necesaria. Era muy necesaria. Nosotros, conforme pasan los años, nos dábamos cuenta que se necesitaba hacer algo importante para solucionar tanta violencia en las mujeres. Sí. Era algo muy importante. Yo misma no sabía qué se necesitaba hacer, qué se podía hacer. Y cuando surgió la Fiscalía de Feminicidio, incluso todavía yo estaba con esas dudas. Yo no sabía exactamente qué era lo que hacían. Sí me daba cuenta que
lo veía yo en el Facebook, lo veía en algunas redes sociales, me daba cuenta que se estaba trabajando, pero exactamente no lo palpaba tan en grande como lo entendí hoy. Hoy con este atlas, ni siquiera sabía yo lo que era un atlas. Lo explicaron la semana pasada, no lo capté. Hoy se lo pregunté a mi esposo, él me lo explicó un poco más y ya lo entendí. Y ahora que estoy aquí, me doy cuenta lo importante que es. Entonces, por eso quise hablar, porque dentro de mi ignorancia entendí muchas cosas. Y la verdad, los quiero felicitar a todos ustedes como equipo. Y pues les quiero echar porras para que sigan adelante, porque todo esto nos beneficia a todo el país. Muchas gracias, señora Margarita. Vamos detrás de ustedes y con ustedes. Doctora Severina, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, pues darle las gracias a la señora Margarita que acaba de hablar. Realmente esto es un compromiso de la institución a seguir trabajando con muchas ganas, echarle de verdad todo el corazón para poder sacar todos los casos que se presentan. Sabemos que cada día hay, pues desgraciadamente, muertes de este tipo con mucho más violencia. Eso nos ayuda a que nosotros tomemos conciencia y reflexionemos que nuestro trabajo es importante, que cada uno que aportamos para esta investigación, de verdad, eso da paz, un poquito de paz a la familia, ¿no? Entonces, antes que nada, pues también agradecer a la maestra Sayuri, a todo su equipo por este esfuerzo, este compromiso, y pues que esto sirva de referencia, como ya lo dijeron, para otras fiscalías. Y bueno, también es un compromiso muy grande para todos nosotros, todos los compañeros fiscales, compañeros ministerios públicos, fiscales, todos ustedes aquí, muchas gracias. Y el compromiso para seguir trabajando de manera multidisciplinaria e interinstitucionalmente como lo hemos hecho. Muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, doctora, de verdad, gracias. Gracias. Hola, maestra Sayuri. Hola, Diana. Hola, buenas noches. Pues muchas felicidades. A mí me tocó trabajar ahí un rato y ahora que veo el resultado de su trabajo, la verdad es que, como dice la señora Margarita, es muy importante la labor que ustedes hacen, el poder visibilizar y poder tener la magnitud de toda la violencia que se vive en el centro del país, pues justo me significa, ¿no?, que esto puede partir y ser una herramienta, como bien lo dijo el compañero, no recuerdo su nombre. Si bien es una herramienta que cuenta solo esta fiscalía de la ciudad, creo que es una herramienta que se puede implementar en los 31 estados, ¿no? En las 30. Totalmente, sí. En las 31 entidades restantes, porque si bien es un logro sí de la ciudad, tiene que ser pues una herramienta, ¿no?, a la disposición y que sea útil para subsanar todo lo que se tiene que subsanar, que si bien viene como desde el nombramiento y el registro, pues desde ahí poder empezar a trabajar también esta parte, como bien lo dice usted, maestra, pues la verdad es una parte muy importante de la justicia y poder nombrarlo y reconocerlo con su labor, pues es muy importante. Muchas felicidades. Gracias. Si no hay alguna participación más, cerraríamos con quienes nos acompañan en el panel, con alguna reflexión, alguna idea para ir cerrando. ¿Habría alguna participación más? Nos quedamos con lo que… Yo sé que también guardar silencio es parte de estar, de escucharnos, de reflexionar. Agradecemos de verdad muchísimo a todas y todos. Sé que impacta. Tenemos mucho que hacer en los hogares, mucho,
mucho con nuestra idea y nuestros anhelos de una familia y de lo que debe ser una familia y del amor, ¿no? Mucho que trabajar, pero pues hacerlo también socialmente y eso involucra la responsabilidad también pública en eso, ¿no? No nos hacemos de los ojos chiquitos frente a lo que ocurre en casa. Lo que ocurre en casa también es responsabilidad del Estado, ¿no? De promover los derechos humanos, de promover los cambios. Por favor, doctor. Sí. No, muchas gracias. Pues yo me sumo a la felicitación, no lo vuelvo a decir, creo que es una herramienta extremadamente útil. Rodrigo decía hace rato algo que me pareció bien importante, la democratización del conocimiento. La señora Margarita decía, yo no sabía que era un atlas, ¿no?, hasta este momento, y creo que eso es parte importante también de lo que debe de ocurrir, ¿no? Apropiarnos el conocimiento, apropiarlo socialmente, y entender de pronto que estas herramientas sirven también para la dignificación de la vida y para la superación de etapas como esta que estamos viviendo en México, ¿no? Este México feminicida, este México violento tiene que terminar, y parte de cómo va a terminar es precisamente a partir de la apropiación social de los saberes, de las praxis y del involucramiento social, también en las labores institucionales. Creo que una parte muy relevante de la Fiscalía es, primero, que sale de personas comprometidas, ¿no?, como la maestra Sayuri, como Diana, ¿no?, que vienen de un activismo fuerte, de una defensa fuerte de los derechos humanos, y eso ya es parte de la apropiación de las instituciones, pero es insuficiente porque falta también esa participación ciudadana, ¿no?, masiva, y eso creo que es algo que ahora la señora Margarita nos recuerda, y yo me quedo con eso y me quedo con una felicitación muy grande a la Fiscalía y a quienes están trabajando. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Maestro Rodrigo, por favor, también te escuchamos. Bueno, yo estoy convencido que cada uno de nosotros somos expertos en alguna materia, y estoy muy honrado de que Sayuri y Diana me hayan hecho partícipe de este proyecto. Admiro su corazón por el trabajo que tienen. Estoy convencido, ¿no?, que la transparencia y la veracidad de la información son fundamentales para el avance en el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Y como Unidad de Estadística y Transparencia estamos comprometidos en trabajar con eso, para ello, y cuenten con nosotros para todos nuestros conocimientos técnicos y de datos para hacerlo realidad. Gracias. Maestra Dulce, por favor, por la Secretaría de las Mujeres. Muchas gracias. Pues yo quisiera que este mapa, que hoy a muchas nos significa un mapa de dolor, porque es doloroso ver que en la Ciudad de México haya tantas víctimas de feminicidio por el simple hecho de ser mujeres. Es un mapa de dolor, pero que también se convierta en un mapa de conocimiento y que nos sea útiles a los que hoy tenemos el grandísimo privilegio y el honor de tener capacidad de influir en las decisiones y en las acciones que hacemos como gobierno para transformar esa realidad. Gracias a la Fiscalía de Feminicidios, pero ahora a la Coordinadora General de Delitos de Género y Atención a Víctimas, por también invitar siempre a la Secretaría de las Mujeres, somos sus aliadas. Totalmente. Para nosotras, ustedes, toda la Fiscalía General de Justicia es una institución aliada, y sigamos trabajando juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce. Gracias. Bien. Es muy fuerte, es muy doloroso mirar la hazaña de frente, la crueldad, ¿no? Te cambia ver las maneras en las que nos odian, te cambia completamente. Señora Margarita, usted junto con muchas mamás, yo las conozco desde hace mucho tiempo y las traigo siempre, y de verdad que cada día yo me despierto y esto lo hago por ustedes, y estoy segura de que el compromiso de la maestra Sayuri también viene de ese lugar de recordar, ¿no?
recordarlas a ustedes, recordar todo lo que hemos pasado juntas y la ética y el compromiso con el que se trabaja viene de ahí, de lo que construimos afuera juntas, y que lo sepan siempre, ¿no? Que estos esfuerzos vienen de lo que ustedes también nos enseñan en las calles, que estamos enteramente agradecidas de las luchas que ustedes están llevando a cabo y que han llevado a cabo mucho tiempo y muchas otras mujeres para presionar al Estado a que pues haga su trabajo, ¿no? Y creemos que en este momento lo estamos generando de manera colectiva, ¿no? Estamos trabajando de manera colectiva este amplio equipo. Agradecerles mucho la escucha y que de verdad espero, como dice David, que en algún momento este México feminicida ya no lo sea, que nos despertemos y que no despertemos en un país que nos odia, que despertemos y podamos comer helado con nuestras amigas, como dice la mamá de Lesbi, ir a cantar, no tener que tomar una clase de autodefensa, sino una clase de baile, que podamos vivir libres y sobre todo sin miedo. Muchas gracias. Una vez soñamos que íbamos a tener que hacer todavía muchísimo más, ¿no? Yo recuerdo cuando se hizo la convocatoria pública y abierta para competir, para acreditar nuestros conocimientos y tener esa titularidad como fiscal de feminicidio en su momento. Me parece que es una reivindicación social que debe cuidarse, que debe conservarse, que debe continuar en cargos, en títulos, en encomiendas del servicio público tan trascendentes, tan sentidas por la sociedad, que se tengan esa participación, esa apertura. Y cuando resultó cuando se dio a conocer los resultados de esa convocatoria pública y abierta de la titularidad para la Fiscalía de Feminicidio, de las primeras personas que me llamaron para decirme, yo voy contigo, Sayuri, fue Dian, ¿no? Y me dijo, yo te acomodo los lápices, ¿no? Así, yo te arreglo el lapicero si quieres, pero yo voy contigo, ¿no? Y yo le contesté a Dian, le dije, no, tú no vas a arreglar el lapicero, tú vas a hacer el atlas de feminicidio de la Ciudad de México. Eso le dije. Y era una idea, y fue una idea que tuvimos hace 3 años, que no podíamos hacer solas, que necesitamos de todo el conocimiento de Rodrigo, del equipo, porque no lo sabemos todo, pero sí contamos con ustedes y contamos con la Secretaria de las Mujeres que nos dijo, va, yo les ayudo, ¿qué hacemos? ¿Cómo revisamos? ¿Cómo creamos ese sitio web? Y contamos también con la fiscal general y su determinación, porque nos dijo, sí, la sociedad tiene derecho a la verdad y hay que decirla. Y de verdad, agradecerles muchísimo, agradecer a David, porque sabemos que el conocimiento que se gesta en la universidad pública es importante. Rodrigo y Dian estudiaron en la UNAM y son los autores del mapa. Y el conocimiento en la universidad pública hay que defenderla. Les agradecemos de verdad muchísimo su presencia aquí. Esperamos que sea una herramienta que utilicemos, que se retroalimente. Confiamos y de verdad lo hacemos porque estamos viendo los resultados en que vamos a generar cambios importantes en la Ciudad de México. Ya lo estamos viendo porque el compromiso es auténtico. Hay una Fiscalía General de Justicia que va a defender a las mujeres y a las niñas frente a los poderes fácticos, frente al poder económico, frente al poder político, frente a cualquier otro poder que sienta que está por encima de la ley y de la vida de las mujeres. Hay una institución fuerte y hay un liderazgo consolidado y hay personal capacitado, y les invitamos de verdad a las mujeres, a las niñas a que denuncien. Van a encontrar en la Fiscalía quien les proteja y les acompañe para garantizar nuestros derechos. Muchas gracias, de verdad, gracias a todas y a todos.
Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como @Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX.